El Holocausto, cosas que no sabías. El Holocausto, conocido como uno de los capítulos más oscuros de la historia humana, tuvo lugar entre 1933 y 1945. Durante este periodo de terror, el régimen nazi, liderado por Adolf Hitler, llevó a cabo un genocidio sistemático que resultó en el asesinato de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas categorizadas como indeseables. Si bien existen aspectos ampliamente documentados sobre el Holocausto, este video tiene como objetivo explorar facetas menos conocidas de este trágico evento. Aprender sobre estos datos no tan evidentes nos permite analizar las complejidades del Holocausto, honrar a las víctimas y reflexionar sobre sus lecciones para construir un futuro libre de odio y prejuicios. Acompáñanos a descubrir historias de resistencia, detalles sorprendentes y su impacto duradero a nivel mundial. El Holocausto no ocurrió de la noche a la mañana. Surgió de una combinación de circunstancias políticas y culturales que permitieron que las ideas extremas florecieran en un contexto de crisis. En 1933, los nazis llegaron al poder en Alemania, promoviendo una ideología racista centrada en la supuesta superioridad aria. Esto marcó el inicio de leyes discriminatorias, como las leyes de Nuremberg de 1935, que privaron de derechos fundamentales a los judíos. Durante la Noche de los Cristales Rotos en 1938, miles de negocios y sinagogas judías fueron destruidas, marcando una escalada de violencia. Sin embargo, no solo los judíos fueron el blanco del régimen. Otros grupos también fueron perseguidos, incluidos los romaníes, personas con discapacidades, disidentes políticos, homosexuales y testigos de Jehová. Estos detalles son cruciales para comprender la magnitud del Holocausto y su impacto en múltiples comunidades. Aunque los campos de concentración como Auschwitz y Dachau son ampliamente conocidos, muchos aspectos del Holocausto no son tan reconocidos. Durante el Holocausto, existieron movimientos de resistencia organizada, tanto dentro como fuera de los campos. En los guetos, las personas crearon bibliotecas clandestinas, se educaron en secreto y establecieron redes de comunicación que difundieron información vital. Por ejemplo, los partisanos judíos operaron en los bosques europeos, liderando ataques contra las tropas nazis y destruyendo infraestructura clave. Un dato fascinante es cómo los prisioneros preservaron su cultura. En condiciones extremas, escribieron poesía, compusieron canciones y crearon arte, testimonios de su humanidad frente al intento nazi de borrarlos. Otro aspecto menos conocido es la respuesta internacional, o más bien la falta de ella. Muchos países permanecieron indiferentes, rechazando a refugiados judíos bajo pretextos legales o económicos. Una de las pocas excepciones fue el Kindertransport, un programa que permitió salvar la vida de miles de niños judíos trasladándolos a Reino Unido. Además, grupos como los romaníes, que también fueron víctimas del Holocausto, apenas comienzan a recibir el reconocimiento que merecen en la historiografía contemporánea. A pesar de las atrocidades sufridas, hubo innumerables actos de coraje y resistencia que destacan la capacidad humana de perseverar en medio del horror. Podemos mencionar ejemplos como Irena Sendler, quien arriesgó su vida para rescatar a más de 2.500 niños judíos en Polonia, ocultándolos en orfanatos, iglesias y casas particulares. Asimismo, la historia de Oskar Schindler, famoso por proteger a más de 1.000 trabajadores judíos al emplearlos en sus fábricas, sigue siendo un testimonio de que incluso una persona puede marcar la diferencia. Dentro de los campos de concentración, los prisioneros demostraron una increíble fortaleza. Algunos planearon y ejecutaron fugas, mientras que otros llevaron a cabo pequeños actos de sabotaje contra los nazis. Estos gestos, aparentemente insignificantes, simbolizan la resistencia espiritual en un lugar donde el régimen pretendía destruir no solo cuerpos, sino también almas. Las historias de los sobrevivientes, que continuaron sus vidas después del Holocausto, nos enseñan sobre la capacidad humana de sanar y de construir comunidades en medio del dolor inimaginable. La liberación de los campos de concentración por las fuerzas aliadas en 1945 sacó a la luz la verdadera magnitud de las atrocidades cometidas. Aunque el mundo quedó horrorizado, muchos sobrevivientes encontraron difícil reconstruir sus vidas en un contexto que seguía plagado de antisemitismo y desigualdad. Al término de la guerra, los juicios de Nuremberg se convirtieron en un punto crucial de justicia histórica, llevando a juicio a algunos de los principales líderes nazis. Sin embargo, muchos perpetradores menores lograron evadir la justicia, lo que deja en claro que la memoria histórica y la búsqueda de justicia deben ser continuas. A nivel global, el Holocausto impulsó iniciativas para proteger los derechos humanos, incluidos los principios de Nuremberg y la creación de la Convención para la Prevención del Genocidio en las Naciones Unidas. Aún así,
las lecciones del Holocausto no siempre se aplican, y continúan surgiendo genocidios y crímenes de odio en diferentes regiones del mundo. Los nazis no solo utilizaron la propaganda para justificar el genocidio, sino que indoctrinaron a la juventud alemana mediante libros de texto y programas educativos llenos de odio. Se realizaron experimentos médicos crueles en víctimas, dirigidos por figuras como Josef Mengele, bajo la excusa de investigar avances científicos. A pesar del miedo constante, existieron redes secretas de apoyo comunitario que ayudaron a prisioneros a compartir alimentos u organizar escapes. Algunos campos de concentración, menos famosos que Auschwitz, como Sobibor, también fueron escenarios de intentos de rebelión. Muchas familias destruidas en el Holocausto lograron reencontrarse a través de organizaciones como la Cruz Roja después de la guerra, lo que permitió reconectar raíces perdidas. Hoy en día, monumentos y museos en todo el mundo, como el Museo Memorial del Holocausto de Estados Unidos o los memoriales en Polonia, buscan honrar a las víctimas. Pero el objetivo no es solo recordar el pasado, sino también prevenir que tragedias similares ocurran de nuevo. El Holocausto dejó importantes enseñanzas sobre los peligros de la discriminación y el fanatismo. Los movimientos de derechos humanos, las iniciativas contra el antisemitismo y los esfuerzos para contrarrestar la negación del Holocausto siguen marcando la lucha por un mundo más justo. La historia del Holocausto no solo es un relato del pasado. Es un recordatorio de lo que puede suceder cuando las sociedades permiten que el odio, el autoritarismo y la indiferencia prosperen. Las mismas semillas de odio que llevaron al Holocausto pueden verse reflejadas en nuestra época, con discursos de separación, xenofobia y violencia. Reflexionar sobre estos eventos históricos nos da herramientas para resistir estas dinámicas y promover una cultura de empatía, inclusión y justicia. Para enfrentar nuestro presente y futuro, debemos mantener viva la memoria del Holocausto. Te invitamos a aprender más visitando museos, leyendo las historias de los sobrevivientes y combatiendo activamente las formas de odio que persisten en nuestra sociedad. La memoria es un acto de resistencia. Si recordamos y aprendemos del pasado, podemos construir un mundo donde tragedias como el Holocausto ya no sean posibles. Sí, a través de educación, compromiso cívico o compasión diaria, que esta historia nos inspire a nunca olvidar y a nunca repetir los errores del pasado.